Me llamo Andrés Navarro, tengo 42 años y durante los últimos 6 meses trabajé como vigilante nocturno en la Escuela Secundaria San Francisco en Monterrey. Digo trabajé porque después de lo que encontré aquella madrugada del 15 de octubre, jamás volví a poner un pie en ese lugar. Esta es la historia de mi última noche en ese edificio, la noche que cambió por completo mi forma de ver el mundo y me hizo cuestionar qué cosas realmente habitan en los lugares que creemos conocer. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También cuéntame si alguna vez has trabajado de noche en un lugar grande y vacío, porque entonces entenderás perfectamente lo que voy a contarte. Ahora sí, sigamos con la historia. Llegar a ese trabajo fue como encontrar un refugio después de meses difíciles. Mi anterior empleo en una fábrica textil había terminado cuando la empresa cerró operaciones, y con 2 hijos en la universidad y una esposa que acababa de someterse a una cirugía delicada, necesitaba cualquier ingreso que pudiera conseguir. Cuando vi el anuncio buscando un vigilante nocturno para la Escuela San Francisco, no lo pensé 2 veces. El horario era de 10 de la noche a 6 de la mañana, de lunes a viernes, y aunque el sueldo no era extraordinario, era suficiente para ayudar con las cuentas mientras buscaba algo mejor. La escuela era un edificio de 3 pisos construido en los años 70, con esa arquitectura funcional y sin gracia que caracterizaba a las instituciones educativas de esa época. Pasillos largos de piso de mosaico gris, paredes de un beige desteñido y ventanas grandes que durante el día dejaban entrar mucha luz, pero que por la noche se convertían en rectángulos negros que reflejaban todo lo que sucedía dentro. Tenía 200 armarios metálicos distribuidos por los 3 pisos, salones que olían a gis y papel viejo, una biblioteca en el segundo piso, un laboratorio de ciencias y un gimnasio en la parte trasera del edificio. Mi rutina era simple y reconfortante en su monotonía. Llegaba a las 10, revisaba que todas las puertas exteriores estuvieran cerradas, encendía las luces de los pasillos principales y luego hacía rondas cada hora por todo el edificio. Entre rondas, me quedaba en la pequeña oficina de vigilancia junto a la entrada principal, donde había un escritorio desvencijado, una cafetera vieja que se convirtió en mi mejor amiga, y un monitor conectado a 4 cámaras de seguridad que cubrían las entradas principales y el estacionamiento. Las primeras semanas fueron tranquilas. Me acostumbré a los sonidos nocturnos del edificio, ese crujir constante de la madera expandiéndose y contrayéndose con los cambios de temperatura, el zumbido del sistema de calefacción, el ocasional golpeteo de las tuberías. Aprendí a distinguir el sonido del viento contra las ventanas del ruido de algo realmente inusual. Me gustaba caminar por esos pasillos vacíos con mi linterna, viendo las sombras proyectadas por la luz de emergencia, sintiendo que protegía ese espacio donde durante el día cientos de jóvenes aprendían y crecían. Pero las cosas comenzaron a cambiar a principios de octubre. Al principio fueron detalles pequeños, tan sutiles que los atribuí a mi imaginación o al cansancio. Durante mis rondas del segundo piso, empecé a notar que algunos armarios estaban abiertos cuando yo estaba seguro de haberlos visto cerrados en la ronda anterior. No todos, solo 2 o 3 cada noche, siempre en el mismo pasillo cerca de la biblioteca. Los cerraba sin pensar mucho en ello, asumiendo que el personal de limpieza que trabajaba hasta las 11 quizás los había abierto por alguna razón. Luego comenzaron los ruidos. No los sonidos normales del edificio a los que ya me había acostumbrado, sino otros diferentes. Pasos, o algo que sonaba exactamente como pasos, en el piso de arriba cuando yo estaba en la planta baja. Al principio subía corriendo con mi linterna, convencido de que había un intruso, pero siempre encontraba los pasillos vacíos y silenciosos. Las cámaras de seguridad nunca mostraban nada fuera de lo normal. Empecé a pensar que quizás el edificio tenía algún problema estructural que creaba ecos extraños, o que mi mente me estaba jugando malas pasadas por estar solo tantas horas en ese espacio enorme.
La noche del 13 de octubre, 2 días antes de mi última guardia, sucedió algo que debería haberme hecho renunciar inmediatamente. Eran aproximadamente las 2 de la mañana, y yo estaba haciendo mi ronda habitual por el tercer piso. El pasillo estaba iluminado solo por las luces de emergencia cada 10 metros, creando esos charcos alternos de luz tenue y sombra profunda. Llegué hasta el final del corredor, donde estaba el salón de arte, y cuando me di la vuelta para regresar, vi algo que me heló la sangre. Al final del pasillo, en la intersección con el corredor transversal, había una figura. Era oscura, apenas una silueta contra la luz de emergencia que brillaba detrás de ella, pero definitivamente tenía forma humana. Estaba completamente inmóvil, como si me estuviera observando. Mi primer pensamiento fue que era un intruso, quizás un estudiante que se había quedado escondido después de clases para hacer alguna travesura. Encendí mi linterna potente y la apunté directamente hacia la figura mientras gritaba con voz firme que se identificara. El haz de luz atravesó el pasillo, pero no iluminó nada. Absolutamente nada. La figura había desaparecido o nunca había estado ahí. Corrí hacia el lugar donde la había visto, mi corazón golpeando tan fuerte contra mis costillas que podía sentir el pulso en mis oídos. Revisé todos los salones cercanos. Todos estaban cerrados con llave. No había manera de que alguien pudiera haber desaparecido tan rápido. Las escaleras más cercanas estaban a 15 metros, y yo las hubiera visto si alguien hubiera corrido hacia ellas. Me quedé ahí parado tratando de controlar mi respiración acelerada, diciéndome a mí mismo que había sido mi imaginación, un juego de sombras, quizás el reflejo de mi propia silueta en alguna ventana. Pero en el fondo, sabía que había visto algo, alguien, algo que no debería estar ahí. El aire en ese pasillo se sentía diferente, más pesado, más frío de lo que debería estar con la calefacción funcionando. Había un olor extraño también, no desagradable exactamente, pero fuera de lugar, como a papel mojado y polvo viejo. Terminé mi ronda lo más rápido que pude y volví a la oficina de vigilancia, donde me preparé un café bien cargado y traté de convencerme de que todo estaba bien. Revisé las grabaciones de las cámaras una y otra vez, pero por supuesto, no había cámaras en los pasillos interiores, solo en las entradas. No había evidencia de nada inusual. Llamé a mi esposa solo para escuchar una voz familiar, aunque no le conté lo que había visto porque no quería preocuparla. Le dije que todo estaba tranquilo, que solo llamaba para asegurarme de que ella estuviera bien. El resto de esa noche lo pasé en la oficina, haciendo solo las rondas estrictamente necesarias y con todos los sentidos en alerta máxima. Cuando amaneció y llegó el personal de la escuela, salí de ahí con un alivio enorme, casi corriendo hacia mi auto. Durante todo el día intenté convencerme de que había estado exhausto, que mi mente me había jugado una mala pasada, que no había razón para preocuparme. Pero esa noche, la del 14 de octubre, las cosas empeoraron. Los armarios no solo estaban abiertos, ahora algunos tenían libros y cuadernos desparramados en el suelo frente a ellos, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Los pasos en el piso superior eran más frecuentes, más insistentes. En un momento, mientras estaba en el primer piso, escuché lo que sonó exactamente como una puerta cerrándose de golpe en el segundo. Subí corriendo, pero todas las puertas estaban cerradas, y no había señales de que alguien hubiera estado ahí. Lo peor fue cuando, alrededor de las 3 de la mañana, el sistema de sonido de la escuela se encendió solo. Durante unos 5 segundos, los altavoces en todos los pasillos emitieron un ruido de estática fuerte, seguido de lo que sonó como una voz, distorsionada y apenas audible bajo la interferencia. No pude distinguir palabras, pero había un tono, una cadencia que sugería que alguien estaba tratando de comunicarse. Luego todo se apagó tan repentinamente como había comenzado. Corrí a la oficina y revisé el sistema de sonido. Estaba apagado, el interruptor en la posición de off donde siempre estaba. No había forma de que se hubiera encendido solo. Llamé al director de la escuela, un hombre llamado Gustavo Salinas.
y le dejé un mensaje de voz explicándole lo que había sucedido. Él me devolvió la llamada media hora después. Sonaba medio dormido, pero preocupado. Me dijo que llamaría a un técnico en la mañana para revisar el sistema eléctrico, que probablemente había un cortocircuito o algo así. Me pidió que anotara cualquier otra cosa inusual en el reporte de guardia. Sobrevivía esa noche, pero apenas. Cada sombra me sobresaltaba. Cada ruido me ponía en alerta máxima. Cuando finalmente amaneció, estaba exhausto física y mentalmente. Mi esposa notó mi estado cuando llegué a casa y me preguntó qué pasaba. Esta vez le conté parte de la verdad, sin entrar en demasiados detalles que pudieran sonar demasiado extraños. Le dije que había tenido un par de noches difíciles en el trabajo, que el edificio hacía ruidos raros y que el sistema eléctrico parecía tener problemas. Ella me sugirió que renunciara, que no valía la pena el estrés por el sueldo que pagaban. Pero yo soy un hombre orgulloso, quizás demasiado, y la idea de renunciar por miedo a sombras y ruidos me parecía cobarde. Además, necesitábamos el dinero. Así que esa noche, la del 15 de octubre, me preparé mentalmente para volver. Me dije a mí mismo que serían solo 8 horas más, que todo estaría bien, que probablemente el técnico habría arreglado los problemas eléctricos durante el día. Llegué a la escuela a las 10 en punto, como siempre. Era una noche particularmente oscura porque había nubes espesas que tapaban la luna y las estrellas. El aire olía a lluvia próxima y efectivamente, cuando entré al edificio, comenzaron a caer las primeras gotas. Hice mi rutina de apertura, revisé las puertas, encendí las luces principales y me instalé en la oficina con mi primera taza de café de la noche. Las primeras horas fueron extrañamente tranquilas. Demasiado tranquilas. El edificio parecía estar conteniendo la respiración, esperando algo. Afuera, la lluvia se había convertido en una tormenta seria, con truenos que retumbaban y relámpagos que iluminaban momentáneamente los pasillos a través de las ventanas. Hice mis rondas de las 11 y las 12 sin incidentes. Todo estaba en orden, todos los armarios cerrados, ningún libro fuera de lugar, ningún ruido extraño aparte del golpeteo constante de la lluvia contra las ventanas. Pero a medida que se acercaba la 1 de la mañana, sentí que algo había cambiado. El aire dentro del edificio se sentía más pesado, más cargado, como justo antes de que estalle una tormenta, aunque ya estábamos en medio de una. Había un zumbido apenas perceptible, tan bajo que casi lo sentía en mis huesos, más que escucharlo con mis oídos. Las luces de los pasillos comenzaron a parpadear ocasionalmente, solo un segundo o dos, pero lo suficiente para ponerme nervioso. A la 1:30 comencé mi siguiente ronda. Decidí empezar por el tercer piso y bajar, pensando que si terminaba en la planta baja, estaría más cerca de la salida si algo salía mal. Subí las escaleras principales, mi linterna en una mano y mi teléfono celular en el bolsillo, listo para llamar a emergencias si era necesario. El pasillo del tercer piso estaba más oscuro de lo normal, porque varias de las luces de emergencia estaban apagadas. Hice una nota mental de reportarlo en la mañana. Caminé lentamente por el corredor, revisando las puertas de los salones, escuchando atentamente cualquier ruido fuera de lo común. Llegué hasta el salón de arte al final del pasillo, el mismo lugar donde había visto la figura 2 noches antes. Todo parecía normal. Di la vuelta para regresar cuando escuché un sonido que me paralizó completamente. Era el sonido de un armario abriéndose. No el crujido metálico de bisagras oxidadas, sino el clic claro y definido de un pestillo liberándose, seguido por el chirrido de una puerta de metal balanceándose. Venía de algún lugar en medio del pasillo, entre donde yo estaba y las escaleras. Apunté mi linterna en esa dirección y vi lo que temía ver. Uno de los armarios estaba abierto, su puerta balanceándose ligeramente como si alguien acabara de soltarla. Me acerqué lentamente, cada músculo de mi cuerpo tenso y listo para correr. Cuando llegué al armario, enfoqué la linterna dentro. Estaba vacío, sin libros, sin abrigos, sin nada. Pero había algo en el piso del armario, algo que definitivamente no había estado ahí en mis rondas anteriores. Era un cuaderno viejo,
con las páginas amarillentas y la cubierta manchada. Lo recogí con manos temblorosas y lo abrí. Las primeras páginas contenían tareas escolares normales, ejercicios de matemáticas y ensayos de literatura, todo escrito con una letra cuidadosa y juvenil. Pero a medida que pasaba las páginas, la caligrafía cambiaba, se volvía más errática, más desesperada. Las últimas entradas no eran tareas, eran algo más parecido a un diario, y lo que leí me revolvió el estómago. El cuaderno pertenecía a una estudiante llamada Verónica, y las entradas finales hablaban de algo terrible que le había sucedido en la escuela. Mencionaba que alguien la había lastimado, que había pedido ayuda pero nadie le había creído, que se sentía atrapada y asustada de venir a clases, pero no podía contarle a sus padres. Las últimas líneas, escritas con una letra tan temblorosa que apenas se podía leer, decían simplemente, «Ya no puedo más», y terminaban ahí. Mi corazón latía desbocado mientras sostenía ese cuaderno. No tenía fecha, no había forma de saber cuándo había sido escrito, pero algo en mi interior me decía que era viejo, quizás de años atrás. Sentí una tristeza profunda mezclada con un terror creciente. ¿Qué le había pasado a esta chica? ¿Por qué su cuaderno estaba escondido en un armario? ¿Y por qué había aparecido justo ahora, justo cuando yo estaba ahí? Cerré el armario con manos temblorosas y me guardé el cuaderno en el bolsillo de mi chaqueta, decidido a entregárselo al director en la mañana. Necesitaba salir de ese pasillo, volver a la seguridad relativa de la oficina de vigilancia. Caminé rápido hacia las escaleras, mi linterna iluminando el camino, cuando sucedió algo que casi me hace perder el control. Todas las luces del tercer piso se apagaron al mismo tiempo. No un apagón gradual, sino un corte instantáneo que me dejó en completa oscuridad excepto por el haz de mi linterna. Y entonces escuché los pasos. No eran los pasos distantes y ambiguos de las noches anteriores. Estos eran cercanos, claros. El sonido inconfundible de alguien caminando por el pasillo directamente hacia mí. Mi linterna comenzó a parpadear, la luz volviéndose más débil a pesar de que había puesto baterías nuevas esa misma noche. Sacudí la linterna desesperadamente mientras los pasos se acercaban más y más. A través de la luz parpadeante, vi algo que hizo que mi sangre se convirtiera en hielo. Al final del pasillo, moviéndose hacia mí con pasos lentos y deliberados, había una figura. Esta vez no era solo una sombra o una silueta ambigua. Era la forma definida de una persona joven, una chica con el uniforme de la escuela, su cabello largo y oscuro colgando alrededor de su rostro que no podía ver claramente. Caminaba de manera extraña, no amenazante exactamente, pero tampoco natural, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Y a medida que se acercaba, sentí que la temperatura del pasillo bajaba dramáticamente. Mi aliento se volvió visible, pequeñas nubes de vapor en el aire repentinamente gélido. No pensé, solo reaccioné. Di la vuelta y corrí hacia las escaleras de emergencia al otro extremo del pasillo, mis botas resonando contra el piso de mosaico. Detrás de mí, escuché que los pasos se aceleraban también, siguiéndome. Llegué a las escaleras y bajé los peldaños de dos en dos, casi tropezando varias veces en mi prisa. El cuaderno en mi bolsillo golpeaba contra mi pecho con cada salto. Llegué al segundo piso, y las luces aquí también estaban apagadas. Solo las luces de emergencia funcionaban, creando ese ambiente fantasmal de luz roja tenue. Corrí hacia las escaleras principales. Necesitaba llegar a la planta baja, a la oficina, a algún lugar con más luz y una puerta que pudiera cerrar. Pero cuando pasé frente a la biblioteca, algo me hizo detenerme. La puerta de la biblioteca estaba abierta. Yo sabía con absoluta certeza que había estado cerrada cuando pasé por ahí en mi ronda anterior. Y desde el interior venía un resplandor pálido, como si alguien hubiera encendido las computadoras. Contra todo mi instinto de supervivencia que me gritaba que siguiera corriendo, me acerqué a la puerta y miré adentro. Las computadoras estaban todas encendidas, al menos una docena de monitores brillando en la oscuridad de la biblioteca, pero no mostraban las pantallas de inicio normales. Todos, cada uno de ellos, mostraban la misma imagen,
Una fotografía escolar de una chica joven con cabello oscuro y ojos tristes. Debajo de la foto había texto, un artículo de periódico. Entré a la biblioteca, incapaz de resistir la necesidad de leer lo que decían esos artículos. Me acerqué al monitor más cercano y leí el titular: Estudiante de la Escuela San Francisco desaparecida, búsqueda continúa. El artículo estaba fechado 15 años atrás y contaba la historia de Verónica Castillo, una estudiante de 16 años que había dejado de asistir a clases y cuyo paradero era desconocido. La familia había reportado que parecía deprimida en las semanas anteriores a su desaparición, pero no sabían por qué. Había más artículos en los otros monitores, seguimientos de la historia. Las autoridades habían buscado por semanas, pero nunca la encontraron. El caso eventualmente se había enfriado, quedando como uno más de esos misterios sin resolver que persiguen a las familias por décadas. La chica de la fotografía era la misma figura que había visto en los pasillos. Estaba seguro de ello. Sentí que las lágrimas quemaban mis ojos. Esta pobre chica había estado pidiendo ayuda, tanto en vida como después, y nadie había escuchado. El cuaderno en mi bolsillo se sentía ahora como una responsabilidad pesada, evidencia de un sufrimiento que nadie había tomado en serio cuando importaba. Y ahora su presencia, su espíritu, lo que fuera que quedaba de ella, estaba atrapado en este edificio, repitiendo sus últimos días una y otra vez. De repente, todos los monitores se apagaron simultáneamente, dejándome en la oscuridad casi completa de la biblioteca. Sentí una presencia detrás de mí, ese mismo frío antinatural que había experimentado en el tercer piso. Me di la vuelta lentamente, mi linterna casi sin batería proporcionando apenas un resplandor débil. Ella estaba ahí, a solo unos metros de distancia. Ya no era solo una silueta o una sombra, era sólida, real, tangible. Su rostro era el mismo de las fotografías, pero pálido, con una expresión de tristeza tan profunda que me partió el corazón. Nos miramos el uno al otro por lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Sus ojos, aunque tristes, no eran amenazantes. Había en ellos una súplica silenciosa, una necesidad desesperada de ser vista, de ser escuchada, de que alguien finalmente reconociera su historia. Saqué el cuaderno de mi bolsillo con manos temblorosas y lo sostuve frente a mí, mostrándoselo. Su expresión cambió levemente, algo parecido al alivio cruzando su rostro translúcido. Asentí lentamente, tratando de comunicarle sin palabras que entendía que su historia sería contada, que ya no estaría olvidada. Me escuché a mí mismo susurrar en voz alta, aunque mi garganta estaba tan seca que apenas podía formar las palabras. «Te escucho», dije. «Voy a asegurarme de que todos sepan lo que pasó. Ya no estarás sola». Por un momento creí ver el fantasma de una sonrisa en sus labios. Luego, como niebla dispersándose con el viento, comenzó a desvanecerse. La temperatura en la biblioteca empezó a subir gradualmente y las luces de emergencia que habían estado parpadeando se estabilizaron. En cuestión de segundos había desaparecido completamente y yo estaba solo en la biblioteca silenciosa, con solo el cuaderno en mis manos como evidencia de que algo extraordinario acababa de suceder. Mis piernas casi cedieron bajo mi peso. Me senté en una de las sillas de la biblioteca, temblando no solo de miedo, sino de una emoción abrumadora que no podía nombrar. Había visto algo imposible, algo que desafiaba toda lógica y razón, pero al mismo tiempo sabía con absoluta certeza que había sido real. Verónica había estado ahí, su espíritu o su energía o lo que fuera que queda de nosotros cuando partimos, y me había elegido a mí para finalmente contar su historia. Me quedé sentado ahí por lo que pareció una hora, pero probablemente fueron solo unos minutos, tratando de procesar lo que había experimentado. Eventualmente, mi sentido práctico comenzó a regresar. Necesitaba salir de ese edificio, necesitaba ir a casa, abrazar a mi esposa, recordarme a mí mismo que el mundo normal aún existía. Pero primero, necesitaba asegurarme de que ese cuaderno llegara a las manos correctas. Bajé a la planta baja con piernas temblorosas. Las luces habían vuelto a la normalidad,
como si nada hubiera pasado. Fui directamente a la oficina de vigilancia y escribí el reporte más detallado de mi vida, documentando cada evento extraño de las últimas semanas, culminando con los acontecimientos de esta noche. Mencioné el cuaderno, los artículos en las computadoras, todo. Luego tomé mi teléfono y llamé al director Salinas, sin importar que fueran las 3:30 de la mañana. Necesitaba contarle lo que había descubierto antes de que perdiera el valor o comenzara a dudar de mi propia cordura. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, su voz ronca de sueño y obviamente molesto por la llamada nocturna. Cuando le conté lo que había encontrado, el cuaderno de Verónica Castillo y la conexión con la estudiante desaparecida de hacía 15 años, su tono cambió completamente. Me dijo que conocía el caso, que él había sido un maestro joven en la escuela cuando Verónica desapareció. Había sido un tiempo horrible para todos, lleno de preguntas sin respuestas y una sensación de fracaso colectivo. Me pidió que guardara el cuaderno en un lugar seguro y que lo trajera a su oficina en cuanto llegara en la mañana. No le conté sobre ver a Verónica. Incluso en mi estado alterado, sabía que eso cruzaría la línea de lo creíble a lo delirante. Pero el cuaderno era evidencia física, algo tangible que podía probar que al menos parte de mi historia era real. Pasé las siguientes 2 horas y media en la oficina, sin atreverme a hacer más rondas. Bebí café tras café, mirando los monitores de seguridad, saltando ante cada sombra. Afuera, la tormenta había amainado hasta convertirse en una llovizna constante. El edificio a mi alrededor estaba silencioso, verdaderamente silencioso por primera vez desde que había comenzado a trabajar ahí. Era como si una tensión que había estado presente todo este tiempo finalmente se hubiera liberado. Cuando el reloj marcó las 6 de la mañana y comenzaron a llegar los primeros maestros, salí de esa oficina como un hombre escapando de prisión. El sol estaba saliendo detrás de las nubes dispersándose, tiñendo el cielo de tonos rosas y naranjas. El aire fresco de la mañana en mi cara se sintió como un bálsamo después de horas respirando el aire viciado del edificio. Esperé en mi auto en el estacionamiento hasta que vi llegar al director Salinas media hora después. Fui directo a su oficina con el cuaderno bajo el brazo. Cuando se lo entregué y él comenzó a leer las páginas, vi cómo su rostro se ponía pálido. Reconoció la letra, me dijo. Verónica había sido su estudiante en una clase de historia. Recordaba que era una chica brillante pero callada, que había comenzado a faltar a clases en las semanas antes de su desaparición. Le conté mi decisión antes de que él pudiera decir nada más. No volvería. No por todo el dinero del mundo podría pasar otra noche en ese edificio. Le expliqué que respetaba la escuela y el trabajo, pero que lo que había experimentado iba más allá de lo que estaba dispuesto a enfrentar. Para mi sorpresa, no trató de convencerme de lo contrario. Solo asintió con comprensión y me agradeció por traerle el cuaderno. Me dijo que contactaría a las autoridades y a la familia de Verónica. Quizás el cuaderno podría proporcionar algunas respuestas después de tantos años. Quizás podría traer algo de cierre, aunque fuera tardío. Nos dimos la mano y salí de su oficina sabiendo que nunca volvería a entrar a la escuela secundaria San Francisco. Los días siguientes fueron extraños. Dormí mucho, tratando de recuperarme del agotamiento físico y emocional de esas últimas noches. Mi esposa fue increíblemente comprensiva cuando finalmente le conté toda la historia. Me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, y cuando terminé simplemente me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por haber ayudado a esa chica, incluso si era de una manera que ninguno de nosotros podía comprender completamente. Seguí las noticias locales obsesivamente durante las siguientes semanas. Hubo un artículo breve sobre el cuaderno que había sido encontrado, describiendo cómo proporcionaba nuevas pistas sobre el caso de Verónica Castillo. Las autoridades reabrieron la investigación. No sé si alguna vez encontraron respuestas definitivas sobre qué le pasó exactamente o dónde está ahora, si es que su cuerpo está en algún lugar esperando ser encontrado. Pero al menos su voz, sus palabras, su sufrimiento fueron finalmente reconocidos. Encontré un nuevo trabajo 2 semanas después, de día esta vez, en una pequeña empresa de seguridad
donde nunca tengo que trabajar solo en edificios vacíos. El sueldo es un poco mejor, y aunque llego a casa más cansado físicamente, duermo mucho mejor por las noches. Ya no me persiguen las sombras en mis sueños, pero a veces, en momentos tranquilos, pienso en Verónica. Me pregunto si encontró paz después de esa noche en la biblioteca. Me gusta pensar que sí, que al entregarme ese cuaderno y permitirme ser el mensajero de su historia, pudo finalmente descansar. Espero que esté en algún lugar mejor ahora, libre del dolor y el miedo que la ataron a ese edificio durante tantos años. Lo que aprendí de esa experiencia es que hay más cosas en este mundo de las que podemos ver o comprender. Hay historias que necesitan ser contadas, voces que necesitan ser escuchadas, y a veces esas historias y voces encuentran maneras de llegar a nosotros que desafían toda explicación lógica. Verónica me eligió para ser su portavoz, y aunque me aterrorizó en el momento, ahora lo veo como un honor extraño y melancólico. Nunca volví a trabajar como vigilante nocturno, y probablemente nunca lo haré. Algunos dirán que fui cobarde por renunciar, que debería haber sido más valiente, pero yo sé la verdad. A veces la valentía no es quedarse y enfrentar lo desconocido. A veces la valentía es reconocer cuando has llegado al límite de lo que puedes soportar, cumplir con la responsabilidad que te fue dada, y luego alejarte para preservar tu propia salud mental. La Escuela San Francisco contrató a un nuevo vigilante pocas semanas después de mi partida. Escuché por casualidad que también renunció después de solo 2 noches, reportando experiencias similares a las mías. El director Salinas eventualmente decidió instalar un sistema de seguridad completamente automatizado con cámaras y sensores de movimiento, eliminando la necesidad de vigilantes nocturnos. Quizás eso sea lo mejor. Algunos edificios cargan con historias demasiado pesadas, y esas historias necesitan tiempo y espacio para resolverse sin exponer a más personas inocentes a su peso. Si hay algo que quisiera que sacaran de mi historia, es esto. Si alguna vez sienten que algo no está bien en un lugar, si sus instintos les dicen que hay más de lo que pueden ver, confíen en esos instintos. No somos tan racionales como nos gusta pensar, y nuestros cuerpos y mentes pueden percibir cosas que nuestra lógica consciente rechaza. Y si alguna vez se encuentran en una posición donde pueden ayudar a alguien cuya voz no está siendo escuchada, háganlo. Incluso si parece imposible, incluso si desafía toda razón, a veces ayudar a los olvidados es el trabajo más importante que podemos hacer. Antes de despedirme, quiero pedirles nuevamente que si esta historia les impactó de alguna manera, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones. Compartan este video con alguien que creen que debería escucharlo y déjenme en los comentarios, ¿han experimentado algo que no pueden explicar? ¿Algún encuentro con lo inexplicable que cambió su forma de ver el mundo? Me encanta leer sus historias y quién sabe, quizás su experiencia sea la próxima que comparta en este canal. Cuídense mucho y recuerden, no todas las historias de la noche son solo productos de nuestra imaginación. A veces son muy reales. Hasta la próxima.